Lo que otros no dicen. Señores, en la mañana de hoy tenemos un programa. Lo que otros no dicen. Rubí Feria conduce un programa donde la verdad encuentra espacio. No solamente el aparato represivo es aquello que representa opresión directa y física contra los ciudadanos. En la poderosa 670. Lo que otros no dicen. Buenos días queridos amigos, bienvenidos a este programa y por supuesto que hoy vamos a cumplir con lo prometido y con un cometido muy importante para todos en nuestra comunidad hispanoamericana. Y pues digo esto porque casi siempre tenemos la presencia de expertos de la Universidad de Miami, excelentes galenos investigadores de aquellas cosas que nos aquejan y que no hemos sabido poder controlar hasta llevarlas a lo catastrófico. Nosotros en la comunidad hispana tenemos la virtud de que existen programas y cosas y personas que se dedican a laborar para ayudarnos a entender cómo mejor cuidar nuestra salud. Y para ello, pues ocasionalmente, y digo ocasionalmente porque no es todos los días y ojalá que fuera mucho más a menudo, está con nosotros la doctora María Patani, que siempre nos trae información sobre este maravilloso programa Salud Sol, que se trata de lo que he explicado, estos investigadores que dedican horas y dedican días y años a documentar información que es tan importante para la población hispanoamericana y para que conozcamos todos los riesgos de nuestra salud y cómo prevenirlo. Bienvenido, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, Ruby, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todas las personas que están oyendo este programa. Uh-huh. Queremos desearles en este fin de semana un muy feliz Día de las Madres a todas las mujeres que están dedicadas a su familia. Claro que sí, a todas las madres, y yo me voy a unar a ese saludo, a todas las madres que han sabido serlo y a todos los padres que han sabido ser madres. También es porque cierto. Para ellos también es el saludo. Hay quien le ha faltado la madrecita temprano y hay padres que lo han pues hecho muy bien como madre y padre. También hoy tenemos una particularidad muy especial y queremos nosotros conversar con ustedes y con la participación de alguien de una talla pues única. Vamos a decir que de los más altos niveles viene gente buena a tratar de ayudarnos y entendernos. Tenemos hoy, ¿verdad?, la participación del doctor Leopoldo Reich. ¿Así lo dije bien? ¿Lo dije bien, doctor? Sí. Y habla español, mire qué bueno. Claro. Sin una cara de extranjero tremenda, pero habla un español buenísimo. Gracias, doctor, bienvenido. Para nosotros es un placer que esté aquí. Es un placer para mí estar aquí. Y más que un placer, es un beneficio tremendísimo, porque usted sabe que nosotros los hispanos, y por eso qué bueno que siempre viene también María Patani, la doctora, estamos acostumbrados a querer escucharlo del que más sabe. Entonces, bueno, a veces hay gente buena que sabe un poquito y le dice algo, pero no nos vale. Queremos escucharlo del que más sabe. Y yo creo que en la apreciación que hacemos del trabajo que ustedes hacen, doctor, ¿quién mejor que usted para explicarnos a nuestra comunidad hispana de qué se tratan estos estudios? Porque es importante y también hablar de un tema tan, yo creo que delicado e importante como la hipertensión renal. Bueno, no tiene que ser llamada renal, se llama hipertensión. Hipertensión. De cualquier tipo, sí, venga por donde venga. Exacto. Bueno, pues qué es bueno. Más común. Pero primero tal vez sería bueno que la doctora Patani le diera unos 3 minutos diciendo de qué se trata todo esto. Todo este estudio, pero yo quiero decirle a nuestros oyentes... de cuál va a ser el tema que vamos a hablar, por supuesto. Claro. Doctor, ¿usted es el jefe de neurología? No, nefrología. Nefrología. Perdone mi ignorancia. No hay ninguna. Nefrología. Hasta que no aprende. Hoy voy a aprender mucho. Hipertensión del Hospital de Veteranos y director del Programa Internacional de los Becarios de la Investigación del Instituto Internacional de Medicina de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami, ¿correcto? Exacto.
Exacto. Bueno, pues qué gusto nos da tenerlo aquí y vamos a explicar, a que la doctora nos explique qué va a pasar aquí hoy, doctora. Bueno, vamos a discutir la hipertensión y la razón por la que la vamos a hacer es porque la hipertensión es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. La discusión de hoy se basa en los datos recogidos en el estudio de la salud de la comunidad hispana, el estudio SOL, que se realizó y se continúa realizando en 4 centros universitarios de los Estados Unidos y en el que participan más de 16,000 hispanos en cuatro ciudades del país. Lo que se hizo en la selección de estas personas fue seleccionarlas de una manera tal que representen las comunidades en las que ellos viven y que esta información que nosotros estamos recogiendo se pueda extrapolar a la población general de hispanos. Entonces es muy importante que todos escuchen lo que vamos a hablar porque vamos a dar ciertos porcentajes de cómo se han presentado los factores de riesgo y las enfermedades dentro de los hispanos. Particularmente aquí en el centro de Miami se reclutaron 4,087 individuos, del cual el 56% fueron cubanos, el 25% centroamericanos y el 12% suramericanos. La tasa más alta la tienen los cubanos. Sí, y esto fue, digamos, se hizo a la población cubana, es una población importante dentro de la población hispana. Sí. Sí. La otra cosa, perdóname, Ruby, que el estudio resalta es que siempre los hispanos se estudiaron como un grupo total, pero los hispanos, como hemos hablado otras veces, somos diferentes. Entonces, este estudio hace una división en grupos de los hispanos y los grupos que se han estudiado son los cubanos, los mexicanos, los centroamericanos, los suramericanos, los dominicanos y los puertorriqueños. Dentro de la población hispana. Dentro de la población hispana. Mi pregunta anterior iba al hecho de que se hizo el estudio por grupos de edades. Sí, la información que recibimos de los análisis que se hicieron, se ha dividido en estos subgrupos de hispanos, en grupos de edad, ¿sí? Y también por sexo. Okay. La comparación entre mujeres y hombres y jóvenes y personas mayores. Pues qué interesante. Sí. Otra cosa importante de resaltar es que esta información viene porque las personas vinieron a estos 4 centros universitarios y durante 6 o 7 horas se les hizo exámenes clínicos y cuestionarios, de los cuales se obtuvo una información clínica y otra información a través de los cuestionarios en la que estamos basando estos datos. Estas personas se han venido siguiendo desde el 2008, el primer grupo, o sea que ya vamos 6 años haciéndole un seguimiento médico a estas personas y ahora, este año, en octubre del 2014, vamos a volver a invitar a estas personas para hacerles un segundo seguimiento clínico. Lo que el estudio pretende es ver cuál es el riesgo cardiovascular de la población hispana, cuáles son las personas que ya vinieron al estudio que tenían enfermedad cardiovascular para ver cómo evolucionan y ver cuál es el riesgo de la población, o sea, las personas que ya tienen un riesgo, puede ser un factor de riesgo 2, 3 o más, cómo se comportan a través del tiempo. Entonces es un estudio muy importante para nosotros porque va a preparar al sistema hospitalario, a los doctores, toda esta información la prepara para atender a la población hispana, que en este momento es la minoría más grande que existe en los Estados Unidos. O sea, enfocar un poco más en la necesidad, quizás la prevención y demás. ¿Cuáles son los grupos que tienen más riesgo? ¿Cuáles son las edades que tienen más riesgo? Entonces es información muy importante que
nos va a beneficiar a todos. Así lo creo. Durante el programa, si ustedes lo permiten, y ustedes quieren hacer algunas preguntas de lo que aquí se va a hablar y participar, el teléfono es el 305-541-9933, 541-9933. Estos estudios van destinados a que nuestra población hispana se documente, se oriente, escuche y aprenda, como voy a aprender yo aquí hoy, de todos estos factores de riesgo que ha explicado la doctora y cómo nosotros por desconocimiento no tenemos las excusas para no cuidar nuestra salud, porque ahí está la información, existen los programas y todo lo que tenemos que hacer es escuchar y aprender. Y por eso me gustan mucho estos estudios y este programa de Salud Sol, que ha sido una bendición de verdad para todos nosotros. Ahora sí le toca al doctor. Doctor, yo quería hacerle, antes de comenzar una serie de preguntas que tenemos, hacerle dos muy particular de mi parte, para yo aclarar un poquito el poco conocimiento que tengo. Una de las cosas, porque la hipertensión es algo muy conocido, pero poco entendido. ¿Es la hipertensión una enfermedad o una condición? Yo no sé si hay una diferencia entre enfermedad y condición. Uh-huh. Lo importante de saber de hipertensión arterial, que se mide simplemente con un manguito y midiendo la presión arterial en el antebrazo, sí, ¿verdad? Y que hay una presión máxima, como le dice, y una presión mínima, o sea, sistólica y diastólica. Los valores normales tienen que ser, para la mayor parte de la población, por debajo de 140 de sistólica, de la máxima, y por debajo de 90 de la diastólica. Los mecanismos que participan en hipertensión arterial son tan complejos que todavía aún, después de todos los años que hemos estudiado, solo conocemos tal vez un cierto porcentaje. Lo que sí sabemos, cuáles son las consecuencias de tener hipertensión. Increíble. Y ahora con eso de las consecuencias que ha mencionado, le va otra pregunta para también aclarar una, ¿cómo se dice?, duda que siempre he tenido. Sí. ¿Es la hipertensión, se puede entender como un detonante de otras enfermedades? Absolutamente. Hipertensión arterial es una de las causas mayores de daño cardiovascular y del riñón. El problema que tenemos como humanos, del punto de vista de presión arterial, es que es una enfermedad silenciosa. Cuando usted tiene un síntoma de hipertensión, generalmente es malo. O tiene ya insuficiencia cardíaca, o tiene un infarto de miocardio, porque están relacionadas con ello, o tiene una insuficiencia del riñón, o tiene lo que nosotros llamamos un stroke, que es un episodio cerebrovascular. O sea, que es bien peligrosa la hipertensión. Totalmente. Entonces, el problema es que como es una enfermedad silenciosa, es muy difícil muchas veces convencer a la gente de que deben ser tratados por algo que no tienen síntomas. Como consecuencia de eso, también la gente deja de tomar medicaciones cuando las necesitan porque no tienen síntomas. No sienten nada. O sea que el proceso más importante con respecto a hipertensión arterial es no solo lo que hacemos los médicos, sino la gente como usted y la gente que está en el medium, que tiene que educar a la gente que las enfermedades silenciosas como hipertensión también matan, y matan mucho. Entonces, si tienen ese concepto, si podemos hacer que entonces el número de pacientes o de individuos que va a asistir a lugares donde le pueden tomar la presión arterial, que pueden ser muy simples, por ejemplo, si van a una estación de bomberos, le pueden medir la presión arterial. O sea que no todo está relacionado con que les va a costar dinero o que no pueden pagarlo, sino que son cosas se pueden hacer con cosas con muy poco dinero y tener mucho beneficio. Más aún, ya le puedo adelantar, hay drogas en este momento para tratar la hipertensión que cuestan centavos, que se pueden tratar la presión arterial. No serían las más sofisticadas, pero no tiene importancia. El número de pacientes que uno podría controlar con esos poquitos centavos es tan grande que merecen mucho la pena y merecen diseminarse. Y funciona, así que es lo más importante, claro. Hay otras que son más caras, hay gente que requiere otro tipo, pero estamos hablando de población de masa, que es muy importante en ese sentido. Y de la forma preventiva. Estamos hablando de salud pública en este momento. Sí, exacto. ¿No es cierto? Okay. Interesante. Vean, para darle una idea, el porcentaje, si uno mira el porcentaje de muertes causadas por enfermedad cardiovascular, presión arterial
constituye alrededor del 8% de las causas. Es inmenso. Inmenso. Si usted se da cuenta, vivimos aquí 300 Preocupante. millones. Yo le voy a dar otra idea mejor. Si usted se acuerda del mapa de África, en África viven 900 millones de personas. Todos los días. Okay, ese es el número que vive en África. Sí. Ese es el número de hipertensos que tenemos en el mundo. 900 millones de personas. Y todos los días se mueren en el mundo en enfermedades relacionadas con hipertensión el mismo número de gente que vive en la ciudad de Chicago. Wow, una población entera. Exacto. Para que usted se dé una cuenta de la relación mundial entre hipertensión arterial, de ser el tamaño geográfico de África, Sí. por lo menos 900 Y millones. solo tomamos en cuenta la urgencia, vamos a decir, cuando hay una epidemia y vemos muertos por doquier Claro, en grandes claro. números, Bueno, pero entonces sin embargo todos claro, los días claro, tenemos claro. ese... Ahora fíjese, si usted lo traduce eso a nuestro país, que somos más o menos, digamos, 300 millones, Sí. ¿ok? Y digamos que un 25% de personas tienen hipertensión arterial, calcula, hay como 60 millones de hipertensos en Estados Unidos, o más. Esta es una enfermedad real, de consecuencias muy serias, y por eso es muy importante cualquiera de estos tipos de estudios que se hacen para determinar prevalencia, para determinar cómo podemos tratarlo mejor, etcétera, etcétera. Y en el caso particular que hablamos hoy a la mañana, es cómo podemos beneficiar a nuestra población hispana o latinoamericana, determinar qué es lo que pasa y cómo podemos ayudar. Educarnos y saber Educarnos. conocer. El proceso de educación es crítico. Vital. Sí. Doctor, la hipertensión, por ejemplo, en los hispanos afecta, como usted ha explicado, a tanta gente, pero existen grupos más afectados que otros y en eso también tú nos puedes ayudar, doctora Patani, con las estadísticas, pero mi pregunta va dirigida también a las edades. ¿Afecta a cualquier persona a cualquier edad? Hipertensión arterial es más común, aumenta la prevalencia a medida que envejecemos. No estoy queriendo decir que es un proceso natural de envejecimiento, Claro. pero sin ninguna duda, si usted mira una escala, empieza de una Comienza escala muy y bajita y progresa. termina así que pacientes, o individuos que tienen entre 70 y 80 años o entre 60 y 75, etcétera, etcétera, la prevalencia de hipertensión es mucho más alta en ese grupo. Más aún, cuando somos relativamente jóvenes, los hombres generalmente tienen más hipertensión que las mujeres, pero a partir de los 60 años, en general, después del aspecto de la menopausa, la proporción de hombres y mujeres es bastante similar, o sea que ustedes hacen un catch-up. Sí. Ahí donde la gente se empieza a preocupar de verdad. Exacto. Bueno. Entonces, esa es más o menos, esa es la pregunta más o menos que usted tenía. Sí, cómo no, muy bien contestada. María, ¿tú tienes algunos números para expresarnos en cuanto a la misma pregunta? Sí, yo quería contarles que dentro del estudio de la salud de la población hispana, las personas que se escogieron, 1/3 de ellos estaban entre los 18 y los 44 años y 2/3 partes de la población entre los 45 y los 74 años. Y esto se hizo para que todos estos factores de riesgo que, como dijo el doctor, aumentan con la edad, se vieran en la población. Entonces nosotros encontramos que el 25% de los hombres hispanos que vinieron al estudio, 1/4 de la población, y el 23,5% de las mujeres tenían presión arterial alta en el momento en que vinieron a la clínica. Ya venían con tenían la presión alta. Sí, y muchos de ellos, algunas de estas cosas no las sabían, aprendieron durante la visita que tenían ese problema por ese mismo hecho de que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. La otra cosa con que nos encontramos durante la visita clínica es que la gente hispana nos decía, ay, pues si me tengo que morir, pues me muero. Sí, o alguien te dice, de algo me tengo que morir. Sí, y uno tiene que considerar que no solamente la hipertensión mata, sino que la hipertensión afecta terriblemente la calidad de vida de las personas que no se mueren. Entonces, más bien, eso es lo que tenemos que pensar, porque si la persona no
le tiene miedo a la muerte, no le importa morirse, pues se muere. Si y no se es tan va. fácil como que apretas el botoncito y te fuiste, Sí, sino que pero- tienes que vivir con la Exacto, consecuencia. si tiene que vivir Largos con una años. falla cardíaca o si tiene que vivir Claro. con una derrame cerebrovascular, es una existencia complicada. Y es otro unos problema años mayor, sobre y no el solo problema. para él, sino para la familia. Cómo no. Mucho sentido con lo que había explicado el doctor, que puede comenzar a cualquier tiempo, pero es progresiva a medida que envejecemos, ¿no? Exacto. Y que adquirimos años. ¿Otro dato que te faltaba? Sí, la otra cosa que quería decir es que nosotros vimos dentro de la población, que es muy importante, por esto que el doctor les mencionó antes de chequearse la presión, que entre las personas menores de 45 años que nosotros examinamos, 18 a 44 años, solamente la mitad de las mujeres que tenían hipertensión en ese grupo de edad y una tercera parte de los hombres que tenían hipertensión en ese grupo de edad estaban bajo tratamiento. Eso quiere decir que las personas en las que la hipertensión empieza a una edad más temprana no están siendo vigiladas, entonces las consecuencias son mucho más graves porque pasan todos esos años abandono. con la enfermedad Sin atenderse, silenciosa. claro, por no Entonces hay que el mensaje que se reciba sea que hay que chequearse la presión, y es muy fácil de hacerlo, como el doctor dijo, en la estación Claro. de bomberos, en la farmacia. No tenemos que esperar a que nos dé el patatún para salir corriendo al hospital a que nos Exacto. tomen la presión. Exacto. Ahora, hay otra pregunta, doctor, que me parece que muchos quizás tenemos y no sabemos si tiene hasta sentido. ¿Hay factores exteriores o ¿cómo se dice?, de comportamiento que afectan o nos predisponen a desarrollar la hipertensión? Bueno, hay factores que contribuyen a que la presión arterial en aquellos que la padecen se haga peor, o que en algunas circunstancias ocurra más tempranamente. Por ejemplo, los factores más comunes son obesidad, los factores más comunes son diabetes, los factores más comunes son dietéticos, creo que se dice. Por ejemplo, el exceso de sal, particularmente en pacientes que tienen predisposición a hipertensión arterial. Son todos factores de riesgo que participan en crear o favorecer de que la hipertensión condición. ocurra más temprano, o que aquellos que la padecen tengan más severidad de su hipertensión arterial, que tengan números más altos, Claro. o que sean más resistentes al tratamiento. ¿Entiende? Mire, para dar una idea, yo tenía en algún lugar para darme cosas más o menos exactas, pero la buscaré en un minuto. Sí, Mire, si no nos da una idea. esto es, si usted mira a cuánto puede reducir hipertensión arterial, factores de riesgo relacionados con estilos de vida, no estamos hablando de medicaciones, estilo de vida. Estilo de vida. Usted es una persona que es delgada, muy bien, yo calculo que usted está Yo soy un saquito de monería. muy fit. Sí. Pero fíjese, una reducción de peso Ajá. en un individuo que es obeso y tiene hipertensión arterial puede reducir la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Si adopta una dieta adecuada, en la cual hay muchos vegetales, poca sal, una dieta Bastante adecuado. Sí, una dieta adecuada puede bajar entre 8 y 14 milímetros de mercurio. Bastante. Estos son datos reales, no datos Sí. que estoy. Una reducción del sodio en la comida. Con respecto al sodio en la comida hay que tener cuidado porque muchas de las cosas, la sal está escondida. Sí. Es decir, no se puede comer sin... sal es muy importante para darle sabor a la comida. Ujú. Es crítico. Pero hay veces que tienen mucho contenido de sal. Por ejemplo, las cosas que son enlatadas tienen mucho más contenido de sal que las cosas que son Y casi congeladas, todo tiene que son sal. congeladas. Porque para preservar hay que utilizar sal y ese tipo de cosas. Actividad física. Si usted hace ejercicio, camina, no tiene que ser nada. Puede bajar entre 4 y 9 milímetros de mercurio. Ah, qué interesante. Y si moderan aquellas personas que toman mucho alcohol, si moderan la consumición de alcohol, puede bajarlo entre 2 y 4 milímetros.
O sea que estas son cosas reales, simplemente de estilo de vida. sin Y no hablar- son tan difíciles No. porque es solamente Bueno, mantener una medida. Tal ¿no? vez no sean tan difíciles para una persona como usted, tal vez no sea para los que estamos aquí, pero es difícil para la gente. Y el cigarrillo, el fumar, es una en coexistencia con enfermedad hipertensiva, con cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Claro. Es un factor de riesgo enorme, enorme. Sin embargo, la gente todavía, Ah, sí. la cabeza es más dura que... El 21% de las mujeres y el 25% de los hombres en este país fuman todavía. Qué horror. Y se rehúsa a dejar de fumar. Bueno, y ahora están tratando de fumarlos y Sí, siguen. ahora inventaron otra manera. Pero no hay ningún dato de que sean mucho más benignos que los Sí, cigarrillos. es como, ajá, sí, suplir En una cosa por otra, que es más bien el mismo perro con diferente collar. Complementando lo que le decía la doctora, quiero decirle que debemos establecer una cosa que es muy importante, que pasa en diabetes, pasa en hipertensión, pasa en todas las enfermedades crónicas. Una cosa es recibir tratamiento y otra cosa es estar controlado. Y no es lo mismo. Usted puede estar tomando lo que le hayan medicado para tomar para el tratamiento de su hipertensión arterial, para diabetes es lo mismo. Pero si la presión no está controlada, los efectos cardiovasculares continúan. Entonces, tenemos que distinguir 3 cosas que son muy importantes, o 4. Primero, la gente tiene que saber si tiene o no hipertensión. Segundo, la gente tiene que saber si está recibiendo un tratamiento. Y si está recibiendo un tratamiento, tiene que saber si su presión arterial está controlada. Porque si no tiene conciencia de esas 3 cosas, no tienen beneficio. Nada está pasando. ¿Me entiende? Entonces, esa es la parte educativa muy importante. O sea, que si alguien va y le prescriben una medicación porque la necesita, porque su nivel de hipertensión es suficientemente importante para tratarla, etcétera, etcétera, deben concurrir de vuelta al mismo lugar o a otro lugar para saber que su presión está controlada. Si no, es como... No estamos haciendo nada. Claro. O sea que lo primero es identificar si tenemos, tratarla y asegurarnos de que está controlada. Exacto. Fabuloso. Bueno, esas 3 reglitas nos sirven de mucho. Doctora Patani. Respecto al control de la hipertensión y lo que encontramos en el estudio, vimos, como decía el doctor Reich, la tendencia de la población en general, que la conciencia de la hipertensión aumenta con la edad. Claro. Encontramos también que las personas con el control más pobre de hipertensión fueron las personas jóvenes. Y aquí tengo que, hacer otro comentario adicional. Nosotros en el estudio encontramos que en la población entre los 18 y los 44 años de edad, el 70% de la población, particularmente aquí en Miami, no tenía seguro de salud, que eso es, Claro. un agravante Bastante serio. muy importante Sí. para todas estas cosas, porque si la persona no puede ir al médico, no sabe que tiene un problema, no se puede tratar, etcétera. Vimos que en la población en general del estudio que un porcentaje mayor de cubanos y puertorriqueños estaban bajo tratamiento, y esto es precisamente por ese acceso a la salud, Claro. porque son poblaciones que tienen acceso a la salud. Vimos, por ejemplo, que mientras los cubanos y los puertorriqueños cerca del 60% estaban bajo tratamiento, los centroamericanos, para hacer un contraste, 43% estaban bajo tratamiento. Los puertorriqueños y los cubanos también fueron los que más acceso, el grupo que más recibía tratamiento, y el grupo también que estaba más consciente de su enfermedad, y el grupo que estaba más bajo control. Trabajando en el Sí. control. Ok, muy interesante. Bueno, hay otra cosa que también nos preocupa muchísimo, y es personas que ya, doctor Reich, ¿cómo se dice eso? Reich. Doctor Reich, personas que ya tienen ciertas afecciones, como usted ha mencionado, puede ser cualquier tipo de dolencia. Si no se cuida la hipertensión a tiempo, ¿puede ser esto, o sea, aumentar el riesgo de lo que ya uno tiene? Completamente.
Sí, para enfermedades, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular o renal o del riñón, va a ser acelerada si la persona tiene hipertensión. Tiene o hipertensión procesos y no de la arteriosclerosis, procesos de diabetes. Sí, es un problema muy serio. Seriosísimo. Sí, sí. Ok. ¿Y qué podemos hacer nosotros también en cuanto a, vamos a decir, los medicamentos? Hay medicamentos que a veces tomamos deliberadamente, over the counter, y tenemos ciertas afecciones, pero ¿pueden estos medicamentos ser contributorios a un tipo de hipertensión o no tiene nada que ver? No, los medicamentos, usted me está preguntando, ¿los medicamentos que se usan para tratar hipertensión? No, medicamentos que uno toma para cualquier dolencia, non-prescribed, over the bueno, counter. hay algunas que sí. Por ejemplo, yo diría que las más comunes que nosotros vemos, las más comunes son 3. Los medicamentos que se utilizan en personas hipertensas o personas con propensidad a la hipertensión, son el uso indiscriminado o el uso no controlado de los que se utilizan como painkillers, ibuprofen, todos ese tipo de medicaciones que se llaman NSAIDs en inglés. Que se llaman non-steroidals. Sí, pero que es toda la línea de Aleve, todos esos. Y que se utilizan con demasiada frecuencia. Se utilizan todo el tiempo y todas esas medicaciones son prohipertensivas. Si usted está tomando una medicación antihipertensiva, esa va a antagonizar en cierta medida el aspecto. Ese es número 1. Muy interesante. Las otras es las personas que utilizan en demasía, a veces, sustancias para descongestionar la nariz. Las pildoritas esas rojas como antialérgicos y que tienen vasoconstrictores entonces hay que mirar lo que está escrito. Claro. Y qué otra le puedo decir. Hay gente, aunque le parezca mentira, que abusa de las gotas de la nariz para aliviar la congestión pero hay gente que está enviciada con eso. Sí. Hay gente que llega a la noche y no pueden dormir y si no tienen cada 5 minutos se disparan todas esas sustancias afectan la presión arterial si la utilizan en abuso, pero de mayor a menor las drogas para los analgésicos, los analgésicos no el Tylenol por ejemplo, pero los otros la que ya le mencioné, los otros 2. Que no son esteroides, pero se utilizan muy a menudo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida y pues, si ustedes lo permiten, usted puede llamar al 305-541-9933 si tiene alguna pregunta sobre lo que aquí hoy se discute para nuestro mundo hispano. Señores, es importantísimo tomar conciencia de qué cosa es la hipertensión, cómo nos afecta. Y pues aquí tenemos la presencia del doctor Reich y también la doctora Patani, que nos pueden ayudar a entender mucho de cómo prevenir y cómo controlar este terrible mal que nos puede matar en cualquier momento sin que nos demos cuenta. Vamos a una pausa. NACOA está promoviendo comunidades de éxito. Supérese. Lo invitamos a participar en la capacitación de liderazgo comunitario este 13 y 14 de mayo en el Interamerican Campus. Inscríbase llamando a NACOA al 305-407-2875. 305-407-2875. Tribuna Democrática, dirigido por Carlos Pérez. Un programa único, distinto, con más de 25 años en el aire, donde se tratan temas de salud, política y hechos de actualidad. Recuerde, los sábados de 4 a 5 en la poderosa 670 AM, Tribuna Democrática con Carlos Pérez. Un informe muy importante. Todos nos protegemos con seguro de carro y con seguro de casa. Pero lo más importante, que es nuestra salud,